Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de cuándo están revisando este material en la plataforma de Educatic o YouTube. Esto es lo que será la tercera sesión del curso de construcción y apreciación del diseño sonoro para el semestre 2022-1, estudiantes de Ciencias de la Comunicación, y bueno, y alumnos que han tomado la materia optativa, ¿no? De otras carreras como sociología, RI, antropología, ciencia política o administración pública, que han tomado esta materia optativa. Pues llegamos a esta sesión donde converge con el primer tema sobre la cuestión del sonido. Apenas estamos introduciéndonos a los temas básicos, por lo cual, pues bueno, estamos revisando algunos elementos de la lectura de Michel Chion, el sonido. Y pues bueno, vamos a dar de lleno a continuar con el tema que habíamos iniciado la sesión pasada con las cuestiones básicas del sonido. Vamos a ir trabajando con algunas particularidades de este segundo capítulo. Y pues bueno, veo que ya están conectados alrededor de 16 personas. Entonces, pues bueno, espero que los restantes, pues bueno, se vayan conectando, ¿no? A lo largo de la sesión. Les recuerdo que esta sesión está siendo videograbada, por lo que si alguno tiene el inconveniente de ceder su imagen para la grabación, puede apagar su cámara, pero esto no resta la obligación de participar durante la sesión. Esta sesión estará comprendida en dos partes, un poco la explicación de lo que es el segundo capítulo con una presentación, y por otro lado, vamos a revisar lo que ustedes compartieron en el aula virtual en respecto de, primero, los efectos de sonido. Y al final, pues vamos a hacer comentarios. Todavía aquí no nos vamos a meter todavía con los paisajes sonoros. En esencia, a lo mejor ya lo comenzamos a revisar la sesión que viene, para ir viendo también, acomodándonos, ¿no? Los que se hayan cambiado de grupo, etcétera, ¿no? Que se regularicen. Y pues ya vamos a ir compartiendo la siguiente semana sus trabajos, ¿no? De algún modo, pues bueno, vamos a ir también compartiendo algún material que ustedes a lo mejor se les haya ocurrido, pues también presentar. También está disponible esa opción, ¿no? Cuando se dé la opción de participación. Entonces, en este momento, pues voy a compartir lo que será un Prezi. Estoy ahorita iniciando, ¿no? Lo que es la, la presentación. Ahorita a lo mejor va a comenzar a aparecer en pantallas, tarda un poquito. Veo que están llegando, ¿no? Compañeros. Entonces, pues bueno, parece que ya está apareciendo poco a poco ya el Prezi. Espero que no se haga muy lento. Si se ve muy lento, me avisan. Luego, como tengo cargado varias aplicaciones, mi RAM se alenta un poquito. Les comento que ustedes pueden participar levantando la mano. Ustedes pueden dar su opinión o algún comentario extra, ¿no? Respecto de lo que vamos trabajando, ¿no? Entonces, bueno, vamos a trabajar lo que es el objeto sonoro. Este, en este sentido, pues el texto, ¿no? Nos recupera algo de lo que la semana pasada hacía el comentario sobre Lessier Brown, ¿no? Y la naturaleza del sonido. Habíamos visto todo este concepto de sonido mediante la relación de ondas, ¿no? Que están en la naturaleza, y que alrededor de la naturaleza, pues nosotros podemos captarlas con el oído, ¿no? En ese sentido, pues bueno, estamos alrededor de una atmósfera que nos permite trabajar con la cuestión particular de cómo viaja el sonido. Y pues bueno,
en otras condiciones, ¿no? Como el agua también podría viajar el sonido, porque comprende una relación entre la materia, ¿no? Eh, entonces, en ese sentido, pues bueno, habíamos visto que, pues bueno, la dimensión del sonido, pues bueno, está bifurcada ahí de la cuestión entre los tres partes del oído, el externo, el medio y el interno. Ya habíamos visto las partes, ¿no? Pero pues bueno, el texto ahí lo va dibujando, ¿no? Muy bien, ¿no? Aquí pues vienen algunos conceptos, ¿no? Entre lo que es, bueno, comienza a particularizar Michel Chion, ¿no? Sobre lo que es algunos conceptos como la excitación y la sensación, ¿no? Que aquí es una relación entre la dimensión causa y efecto, porque la parte de lo que nos provoca, ¿no? Es el fenómeno auditivo, estimula, ¿no? Nuestro aparato sensible auditivo, pero también nos provoca un efecto de sensación, ¿no? De conocer el mundo, así como de algún modo la luz implica una relación con nuestro ojo. Entonces también el sonido implica una relación aquí con las ondas, pero también implicamos o relacionamos con que nuestra sensación está aterrizada con nuestra particularidad de sentir el mundo, ¿no? De percibirlo. Entonces, aquí de algún modo vamos vislumbrando también otros conceptos, ¿no? Como altura y frecuencia, ¿no? O estos elementos de onda que ya habíamos revisado la sesión anterior. Y pues bueno, de algún modo también estamos vinculados, ¿no? Con esta relación espacial, ¿no? Entre lo que es el sonido, ¿no? Porque pues depende de dónde nos encontremos, el sonido va a tener ciertas particularidades, ¿no? O sea, si ustedes, por ejemplo, ahorita tienen una diadema, un audífono, pues obviamente la recepción de su sonido va en función de qué tanto eh, sea el audífono que tengan, ¿no? Si es a lo mejor un auricular de pastilla, ¿no? Pues a lo mejor tiene una intensidad mayor hacia a nuestro oído. Entonces, y en algunos casos, pues bueno, pueden tener las orejeras, ¿no? Que a lo mejor tienen una mejor captación de sonido, a que si tienen las bocinas prendidas, ¿no? Y a lo mejor en las bocinas ustedes a lo mejor pierden, a lo mejor en algún momento, una situación de que el sonido no sea tan bueno, debido a que pues, pasa algún sonido externo, ¿no? De los tamales, que están usando la licuadora en la cocina, etcétera. Depende mucho del espacio donde estemos, ¿no? Entonces ahí son particularidades de cómo el sonido va aterrizando, ¿no? En esta parte, pues bueno, resulta muy particular que cuando nosotros hacemos registros de grabación, ¿no? Del sonido, nosotros podemos discriminar, más bien, cuando hacemos una grabación de sonido, el sonido que se registra, ¿no? En una grabación con un micrófono omnidireccional, se registra todo, ¿no? Y de repente nosotros en la vida diaria hacemos discriminación de sonido, ¿no? ¿Cuántos de ustedes no han ido a una fiesta donde está la música a todo volumen, ¿no? Están tratando de conversar con un compañero y de repente se dan cuenta que, pues bueno, como que tratamos de cancelar el sonido. En este sentido, pues bueno, como que estamos gritándonos al oído, ¿no? Etcétera. Y como que de alguna manera tratamos de cancelar todo lo que está a nuestro alrededor. Eso no pasa cuando estamos grabando, ¿no? El sonido a veces no, ahí sí nos discrimina, registra todo ahí en una misma pista, ¿no? Entonces nosotros podemos discriminar sonidos, ¿no? Dándoles la atención, pero también incluso eso refiere a que nos vincula también a un fenómeno de percepción particular a qué es lo que nos interesa, ¿no? También tratamos de escuchar a veces como a lo lejos, ¿no? Decir, ay, algo están diciendo, ¿no? Entonces como que le tomas la atención y eso más bien como por un fenómeno neurológico,
pues le damos la atención a algo, ¿no? Entonces, eso también nos vincula a lo que es la prepercepción, porque muchas veces nosotros escuchamos un sonido y más o menos con escuchar dos, un tiempo muy corto de ese sonido, ya identificamos el chiflido de un pájaro, ¿no? O determinamos que sea el sonido de un pájaro, un ave, una podadora, ¿no? Sin tener que escucharlo todo. Algo se registra en nuestra memoria auditiva que nos permite más o menos determinar en el primer momento, ¿no? Qué es lo que estamos escuchando. Eso nos vincula muchas veces con una cuestión sobre todo de los signos. O sea, ya tenemos un bagaje de sonidos, a menos que sea un sonido nuevo, pues tratamos de escuchar todo completo, pero hay relaciones que hacemos, ¿no? Y aquí, bueno, nos maneja el texto esta dimensión de lo incosificable, ¿no? Y cómo de alguna manera pues, nos va a dar 10 puntos, ¿no? Sobre por qué el sonido puede ser incosificable en términos de una materia como a lo mejor, bueno, hasta en cierta forma se acerca más bien esto a una teoría de la imagen sonora, porque, bueno, ustedes revisan su literatura básica, ¿no? Sobre lo que es la imagen y el discurso audiovisual y se dan cuenta que, bueno, la imagen que conocemos, por ejemplo, como un objeto visual, ¿no? Pues precisamente no es una imagen, ¿no? O sea, es un objeto como tal, clarificado por una dimensión preteórica, ¿no? O sea, cuando hablamos de un objeto en la realidad, no hay un objeto tal cual, ¿no? Sino señalamos, por ejemplo, la silla, la mesa, etcétera, ¿no? Y en términos de la filosofía se aterrizan como una categoría, como un objeto, ¿no? Pero no hay un objeto en la realidad tal cual. Entonces, lo mismo va a pasar aquí en el sonido, ¿no? O sea, no hay un sonido, no hay un objeto que se llame sonido, ¿no? Sino que hay varios fenómenos a los cuales le damos esta característica de sonido. Entonces, el autor, pues bueno, va a ir dimensionando esta parte, ¿no? En ciertas características, ¿no? Donde, pues de algún modo hay una causa y efecto, ¿no? Entonces, nosotros somos mediadores, ¿no? De esa causa y efecto del sonido, porque, por ejemplo, aquí el ejemplo, ¿no? Que retoma un poco de la filosofía oriental, ¿no? Si hay un árbol y nadie lo escucha, hace ruido, es porque nosotros, la causa, ¿no? De que se rompa el árbol, ¿no? Que truene y que caiga, ¿no? Hay una causa, ¿no? Que no podemos determinar cuál fue, ¿no? Si tiene alguna particularidad del tronco que se haya quebrado, etcétera. Y que al final, pues, el sonido que hace ruido realmente es cuando cae, o es todo el proceso, pues realmente lo vemos como un fenómeno de causa y efecto. Entonces ahí no podemos dimensionar tal cual, pues bueno, ese proceso o ese fenómeno, ¿no? Entonces, aquí de algún modo, es como esta primera cuestión sobre lo incosificable, ¿no? Porque pues, realmente nosotros le damos sentido al proceso del sonido. Vemos que hay áreas inconexas, ¿no? Por ahí retoma la idea de las musas y Orfeo, ¿no? El texto, ¿no? Por cierto, ustedes me pueden interrumpir, ¿no? Sobre esta parte, ¿no? De la parte del texto, ¿no? Sino antes de que pues ya no yo pase a la parte bueno, qué es lo que leyeron del texto, ¿no? Pero bueno, existen estas áreas inconexas, ¿no? Sobre todo porque hay varias disciplinas que trabajan el sonido, ¿no? O sea, en la parte de comunicación nosotros lo hemos visto, pero la parte de la física, pues también trabaja la parte de la acústica. En la parte de la arquitectura, pues también se dan cuenta un poco del fenómeno auditivo a través de los espacios resonadores, ¿no? De un espacio determinado. Eso de algún modo ustedes también lo pueden vislumbrar también en la parte organizacional, cuando quieran trabajar con una acústica determinada, ¿no? Y que el trabajo no esté tan afectado
por ruidos, ¿no? O hay veces que se pone música, ¿no? Etcétera, ¿no? También, pues bueno, van a existir áreas como la las propias artes, ¿no? Que dimensionan un poco la dimensión musical, ¿no? El sonido, ¿no? Entonces son varias áreas, ¿no? Que van a tener una perspectiva diferente del sonido, ¿no? Y pues bueno, también la parte del sonido va a ser diferente, ¿no? En términos de la temporalidad, ¿no? Con la cual podemos ir aterrizando la dimensión sonora debido a que cada uno de nosotros no puede cuantificar, ¿no? En términos reales, ¿no? Cuánto dura un sonido, ¿no? Porque si nosotros grabamos un sonido, ¿no? O sea, pues sí, a lo mejor podemos tener una marca de tiempo determinada en una grabación, pero el tiempo es relativo. Aquí nos recuerda un poco ahí el texto a Zenón de Lea, ¿no? Alguien, no sé si recuerda ahí, por ejemplo, esta parábola o explicación que hace Zenón de Lea entre la carrera entre Aquiles y una tortuga. No sé si alguien recuerda, no sé si alguien vio Historias Horribles, ¿no? Por ahí, esta historia, ¿no? De por qué en una carrera entre Aquiles y una tortuga, hay un momento en que Aquiles nunca puede rebasar a la tortuga, ¿no? No sé si alguien por ahí escuchó esta historia, ¿no? Pero por ahí el texto no hace especificación sobre esta historia, pero sí menciona a Zenón de Lea, ¿no? Y lo que es el eleatismo, ¿no? Entonces, no sé si por ahí, recuerdan por ahí algo, ¿no? ¿No? No, profesor. ¿No? Bueno, No, 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 no. ok, bueno. En ese sentido, bueno, hay una historia donde, por ejemplo, existe una carrera, ¿no? Donde dices, bueno, vamos a darle chance a la tortuga que arranque la carrera con 1 hora de diferencia. Entonces dice, y Aquiles pues va a comenzar la carrera 1 hora después. Entonces comienza a avanzar la tortuga, ¿no? Una distancia, ¿no? De 10 metros, ¿no? Más o menos en esa hora, un poco, no, yo creo que menos, ¿no? Como 5 metros, ¿no? Entonces Aquiles comienza la carrera a la hora, ¿no? Entonces cada vez que Aquiles recorre 1 metro, ¿no? La tortuga recorre 1 centímetro. Y entonces va a haber un momento en que si vamos haciendo exponencial el tiempo, ¿no? Ahí sí imaginemos una línea del tiempo, por ejemplo, en un editor de audio, como por ejemplo Audacity, en que vamos expandiendo las ondas, ¿no? Y pues bueno, ahí luego vamos a ver lo que es la frecuencia de muestreo, ¿no? Donde es la capacidad en la que podemos expandir el sonido, ¿no? Pero si esto fuera infinito decimal, cada vez que la tortuga recorra, pues, medio centímetro, pues bueno, aquí les va a recorrer medio metro, ¿no? O algo así. Y va a haber un sentido, si vamos expandiendo el tiempo, expandiendo el tiempo, expandiendo el tiempo, ¿no? Como en microscopio, existe un momento en que Aquiles nunca rebasa a la tortuga, ¿no? Porque cada vez como que le damos chance en la línea de tiempo exponencial. Y ahí y es donde nos damos cuenta que, bueno, puede existir un infinito de números en un entero. Eso nos recuerda un poco lo que es precisamente los números enteros, ¿no? De hecho, ahí precisamente la dimensión incluso hasta musical, ¿no? Trabaja precisamente con unidades o fracciones, ¿no? Porque podemos dividir notas, ¿no? En cuanto respecto de la unidad de tiempo que estamos trabajando, ¿no? Entonces, la matemática está inserta precisamente luego con la reflexión del tiempo del sonido, porque, pues bueno, se pueden manejar cuestiones infinitesimales en términos de, pues, cuánto es una fracción de segundo o los nanosegundos que existen, ¿no? Y eso a su vez, pues va a haber una dimensión de tiempo en donde el sonido, pues realmente lo cuantificamos en cuanto a una totalidad, pero no tenemos esa percepción de los elementos infinitesimales, ¿no? Eh,
Aquí, pues bueno, por lo regular, cuando reflexionamos sobre la parte del sonido, ¿no? También viene esta dodecafonía, ¿no? Dodecafonismo, donde, por ejemplo, no, en algún momento, bueno, ustedes a lo mejor han tomado algún curso de locución, ¿no? Y en algún momento les dicen, no, pues hay que modular la voz o hay que tonificarla, ¿no? En respecto de una tonalidad que tienes, ¿no? Obviamente cuando nosotros estamos creciendo, ¿no? Sobre todo los hombres, ¿no? Les cambia la voz, ¿no? Entonces hacen luego sonidos que es lo que llamamos como los gallos, ¿no? Que como que tienen altibajos graves y agudos y hablando un poco como Shaggy, ¿no? Uy, entonces como que se escucha un poco rara nuestra voz, ¿no? Entonces como que lo ideal es que nuestra voz tenga una misma tesitura, ¿no? Y que esté referenciada bajo una tonalidad. Recuerdan por ahí que pues, en algunos casos, ¿no? De la historia de la música, existían casos de niños, ¿no? Que se dedicaban a cantar y, pasaban por un proceso de castración para que las hormonas no les cambiaran la voz, ¿no? Y había ejemplos, ¿no? Como el de Farinelli, ¿no? Que, pues bueno, eh, se daba, ¿no? Toda esta dimensión de que el tono, pues fuera relativamente agudo o alcanzara ciertos agudos, ¿no? En la música pasa algo interesante de que toda la música es relativa, ¿no? O sea, tenemos un do central, ¿no? Convencional, ¿no? Por ejemplo, en el piano, que es de 440 hercios, y que pues más o menos nos determina, ¿no? Una frecuencia más o menos estandarizada, ¿no? Este, y entonces con eso tenemos una referencia como para afinar los instrumentos, ¿no? Pero cuando se hacen la octavación, ¿no? Pues todo se maneja en cuartas, ¿no? Entonces, do, re, mi, el mi alterado es un fa, ¿no? El semitono, no hay un semitono, ¿no? Entonces, eh, este, y y luego viene otra sesión de cuatro sonidos, ¿no? Entonces, a veces cuando alteramos, ¿no? En una melodía, ¿no? La tonalidad o subimos una escala, podemos hacer que el que habíamos escuchado como re, ¿no? Lo convertamos en un do, ¿no? Entonces, en una escala de cuartas, ¿no? Entonces, el re es la primera nota, el semitono es bueno, tiene su semitono, ¿no? El re sostenido, ¿no? El mi es el que se volvería el re, ¿no? Pero el fa ya sería el sostenido del mi, entonces el fa sostenido ya sería, por ejemplo, el mi, ¿no? Entonces, ahí lo que nos habla el dodecafonismo es que el sonido pues, puede ser muy relativo en tonalidades, ¿no? Entonces ahí es, por ejemplo, cuando se están transportando melodías, es cuando nos damos cuenta de esos semitonos, ¿no? Ahora hay filtros muy rápidos, ¿no? Por ejemplo, este, en Audacity, por ejemplo, o en algún otro programa, ¿no? En donde queremos ajustar, por ejemplo, la tonalidad de la persona que está hablando, ¿no? Incluso hay filtros, incluso que en tiempo real nos pueden cambiar la tonalidad, ¿no? O sea, si yo tuviera aquí un transformador de voz, ¿no? Y que me lo baje a varios tonos abajo, se escucharía algo un poco más grave, ¿no? O podríamos hacerlo más grave, ¿no? Que se escuchara como tipo ardillita, ¿no? Y que bueno, por software, ¿no? El pitch no se modifica, ¿no? Entonces eso a veces funciona, como, por ejemplo, para ajustar incluso a la melodía que se está tocando, etcétera, o bajamos la melodía de los tonos, ¿no? Cuando queremos hacer un karaoke adecuado a nuestra voz. Ahí hay esas utilidades, ¿no? Que nos permiten hacerlo cuando no tenemos a alguien que nos transporte la melodía, ¿no? Entonces hay una dimensión tonal donde no está clarificada, ¿no? Como tal, o sea, es muy relativa, ¿no? En ese sentido, ¿no?
El sonido, pues bueno, también implica transformación, ¿no? No lo percibimos como tal porque, pues bueno, escuchamos la unidad, ¿no? Y escuchamos, no tanto qué se afecta, ¿no? Del sonido hacia alrededor. O sea, escuchamos un ruido, ¿no? Y no sabemos cuánto está rebotando en una pared, en la relación con el espacio, etcétera. Porque, pues bueno, las ondas rebotan, etcétera, ¿no? Entonces hay un sonido que choca en una pared, pues bueno, tiene reverberancia, ¿no? O fenómeno de eco, ¿no? Entonces hay fenómenos que como tales, ¿no? Pues el sonido puede estar en transformación, aunque de algún modo cuando hacemos el registro del sonido, ¿no? Pues tratemos de que sea un sonido constante, ¿no? Pero, por ejemplo, ahí la frecuencia, ¿no? En un momento se acaba, ¿no? Siempre hemos escuchado a alguien que está en un momento a lo mejor se mete a cantar una melodía de mariachi en una fiesta, ¿no? Y entonces, pues de repente quiere expandir la nota, ¿no? Hasta unos 20 segundos, ¿no? Y luego, sin que se escuche, ¿no? La pérdida de aire, ¿no? Y pues bueno, son esas condiciones, ¿no? Donde bueno, a base de técnica de respiración podemos a veces nosotros pues, mantener un ritmo cuando estemos hablando, ¿no? En locución, etcétera, ¿no? Sin perder, por ejemplo, la pérdida de sonido, pero pues bueno, tratamos de mantener un sonido con una frecuencia constante, ¿no? Pero el sonido está frecuentemente transformándose respecto de dónde lo estemos proyectando, ¿no? Obviamente, cuando nos encontramos pues, en un concierto con una multitud, pues bueno, ahí el sonido requerimos de una voz y un potenciador, ¿no? Que el sonido mantenga la frecuencia, porque si me están escuchando, por ejemplo, lo que pasa luego en los salones de clase, ¿no? Que pues luego estás exponiendo, ¿no? Y de repente, oye, pues el de atrás no te escucha, ¿no? Entonces ahí el sonido ha perdido la frecuencia, ¿no? Eh, También entre la parte que también diferenciábamos, ¿no? De la discriminación del sonido, pues finalmente el sonido se mezcla con otros, ¿no? O sea, hay otras emanaciones de sonido a nuestro alrededor, ¿no? Hay viento, etcétera, hay muchas cosas que pueden afectar el sonido, ¿no? Entonces también nosotros cuando hacemos un registro de sonido, lo que queremos es que el sonido no esté tan entremezclado con la polución auditiva, otro tipo de contaminación auditiva, que es un poco ahí, bueno, los que hicieron a lo mejor un registro, por ejemplo, de sonido con cosas, ¿no? Que tenían a su alrededor, pues obviamente, pues fue ahí interesante ver cómo el sonido tenía una particularidad, lo más nítida posible, ¿no? Para escucharla, ¿no? Pero pues si estás tratando de registrar el sonido de cualquier cosa y comienza a ladrar el perro allá afuera, ¿no? Entonces, pues, hay un sonido entremezclado, ¿no? Eh, También el sonido nos genera una cuestión pues si no de alerta, ¿no? De atención. O sea, no importa que sea un sonido bajo, medio o alto, el sonido no podemos ser indiferentes al sonido, ¿no? O sea, siempre y cuando pues tengamos nuestro aparato funcional, ¿no? Pero aún así, es interesante pensar, ¿no? Que si, por ejemplo, un sordo pues tiene un recuerdo, una memoria auditiva sobre ciertos elementos, ¿no? A lo mejor, que ahorita es también lo que vamos a comentar, ¿no? Sobre las vibraciones, ¿no? A lo mejor el sonido también tiene ciertas, bueno, ahorita ya me adelanto a la parte de la bisensorialidad porque, pues bueno, el sonido pues también emana ondas y podemos a veces sentirlo con, con el tacto, ¿no? El sonido también las ondas las podemos registrar así, no se escucha, ¿no? Con las manos, pero podemos sentir las ondas. Pero lo que voy es que cualquier sonido, ¿no? Le, lo escuches o no, o sea, no le pongas demasiada atención, sabes que está ahí, ¿no? O sea, por ejemplo, podemos cancelar aparentemente el sonido de la calle ahorita, ¿no?
de la ciudad, etcétera, pero sabemos que existe, ¿no? Sabemos que está ahí. Entonces no somos indiferentes al sonido, ¿no? O sea, entonces ahí se viene a entremezclar con todo nuestro dimensión a nuestro alrededor, ¿no? Hay una particularidad que, bueno, el autor no se mete tanto en la dimensión semiótica, ¿no? Pero sí lo intuye, ¿no? Aunque también luego por sus referencias, ¿no? Que luego por ahí habla de Christian Metz, este, hay una referencia, ¿no? Hay una autoridad relativamente semiótica, ¿no? En donde muchas veces el sonido, aunque la fuente no sea realmente aquella que determina el sonido, nos puede remitir a una cosa que no es el sonido mismo, ¿no? Si yo comienzo a hacer, ¿no? El sonido donde, ¿no? Entonces, puedo imitar, ¿no? Representar como el sonido del chiflido del viento, ¿no? Entonces, ahí tiene una particularidad bien interesante porque, pues bueno, este no es sonido del viento como tal, ¿no? Como cuando sopla el aire en la atmósfera, ¿no? Sino que yo lo estoy manipulando, ¿no? Y que ese es uno de los primeros sonidos básicos que luego hacemos, ¿no? Cuando jugamos con una grabadora, ¿no? Y había mucho viento, ¿no? Nuestras radionovelas, ¿no? Y hacemos nuestros efectos de viento, y ahí es donde vienen todos estos efectos, los Foley, ¿no? Que imitamos los sonidos sin necesariamente, pues, estar en presencia de los objetos que tal, ¿no? Entonces, el clásico, sonido, ¿no? De, de, por ejemplo, del caballo, ¿no? Entonces, hacemos esa imitación de sonido y nos remite a estos, a sonidos que son ajenos con el material con lo que estamos trabajando, ¿no? Entonces, eso es una cosa bien interesante porque el sonido no se puede determinar como tal, ¿no? Esta es como la teoría de la imagen sonora, en el sentido de que con elementos distintos truqueamos el sonido, ¿no? Y siempre puede ser diferente, ¿no? A lo que remite, ¿no? Aquí, pues bueno, implica, por ejemplo, toda la relación que tiene con otros objetos por contigüidad, etcétera, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, hay sonidos que se parecen. Por ejemplo, el sonido en donde a veces prendes la lumbre, ¿no? De la estufa, ¿no? Y hay veces en que el sonido puede ser a veces muy parecido, por ejemplo, al de pues no de un aguacero, pero sí, por ejemplo, escuchas a la distancia como que está lloviendo, ¿no? Y entonces como que a veces se puede parecer, ¿no? Como que el sonido, por ejemplo, cuando está borboteando, por ejemplo, el aceite, parece como un sonido como de lluvia también, ¿no? Entonces, digo, bueno, para imitar un sonido, eh, digo, no creo que alguien en estudios se atreva, ¿no? A cocinar aceite para asemejar el sonido de lluvia, ¿no? Lo puedes hacer con otros elementos, ¿no? Con una cubeta, etcétera. Pero aquí la contigüidad, ¿no? Es que está conectado, ¿no? Siempre el sonido con otros objetos, ¿no? Que están a su alrededor, ¿no? Por último, ¿no? Viene la dimensión donde, pues, es una reflexión final, ¿no? De cierre, que es si se puede objetivar el sonido, ¿no? Respecto de de términos como de objeto de estudio, ¿no? Aquí, pues, refiere mucho, bueno, hay algunas cuestiones que, por ejemplo, ustedes ya revisaron sus primeros semestres, ¿no? Con la lingüística, en cómo a lo mejor el sonido, por ejemplo, que proyectamos fonéticamente, ¿no? Pues de alguna manera lo objetivamos a través de la cuestión fonémica, ¿no? Y monémica, ¿no? Entre lo que comentamos en la clase anterior con la doble articulación, en donde pues, hay un sonido determinado por las vocales o por las consonantes. Pero de algún modo, pues bueno, el sonido pues viaja, tiene una frecuencia de sonido diferente, ¿no? Pero lo objetivamos a través de las palabras. Bueno, de ahí que vienen las críticas a Ferdinand de Saussure, sobre toda esta cuestión de que hace un objetivismo abstracto, ¿no? De la lengua, ¿no? En términos de cómo concebimos los sonidos, ¿no? Y lo aterrizamos en lo que sería
em, la forma de la expresión, ¿no? Porque, bueno, tiene una sustancia de la expresión. Bueno, términos que ustedes a lo mejor ya revisaron con James ¿no? Pero, pues, bueno, eso es una cuestión que en el sonido, ¿no? O sea, hay una sustancia del sonido, ¿no? Que a lo mejor al final es incosificable, ¿no? La objetivación a veces, muchas veces la tratamos de aterrizar, ¿no? En su forma, ¿no? A través de la figuración de las ondas, ¿no? Del software que utilicemos, con Audacity, con Pro Tools, con X software, ¿no? Que tengamos a la mano, ¿no? Pero en términos como de una sustancia, no sé si se pueda objetivar, ¿no? Entonces aquí entramos, ¿no? A lo que es la fenomenología del sonido, ¿no? Poco preguntarnos, ¿no? ¿Qué es lo que estoy escuchando, no? O sea, ¿qué escucho, no? O sea, ¿qué es lo que escucho? ¿Son ondas? ¿Son frecuencias, no? Etcétera. Porque mucho depende de nuestra condición receptora, ¿no? Ahí, hacemos una construcción significativa del sonido, ¿no? Y sobre todo cuando nos vamos a meter al problema del diseño sonoro, ¿no? Pues de alguna manera lo que tratamos de objetivar, ¿no? Fenomenológicamente, ¿no? Es diferenciar, ¿no? ¿Qué es lo que creemos que es para nosotros el sonido y qué es lo con lo que a lo mejor podemos trabajar con él, ¿no? Ya ahí soltándonos más pragmáticamente, ¿no? Porque al final, pues, pues hago una alteración de ondas, ¿no? En una grabación, altero los efectos, ¿no? Como tal, ¿no? Pero pues, de algún modo es muy diferente a lo mejor lo que yo quiero oír, ¿no? Como dicen, el sordo no oye, pero compone, ¿no? Todos tenemos un grado de apreciación del sonido en términos de nuestra relación con la realidad. O sea, lo más seguro es que todo lo que ustedes quieran construir en una materia de audio va a estar condicionado con su cosmovisión. ¿A qué es lo que voy, no? Ustedes, cuando comenzaron, la mayoría de ustedes que han estado en las áreas de producción, cuando tienen ya el acceso a la realización, bueno, bueno, su generación pues realmente ha entrado a la parte de producción muy virtualmente, ¿no? Con la pandemia, ¿no? Pero eh, pongámonos, ¿no? Pues cuando están realizando un trabajo, ¿no? Para alguna materia, alguna producción básica, ¿no? De video, sus referentes van a ser lo que han visto, ¿no? ¿Cómo lo podemos explicar? Los, aquí hay una metáfora del gusto, ¿no? Que viene muchas veces con la comida, ¿no? Dime qué has comido en tus primeros años y eso es más o menos lo que va a determinar tu pertinencia del gusto cuando seas mayor, ¿no? O sea, hay un comercial por ahí creo que de Maggi o algo así, ¿no? Donde hay este, estaba creo que un mexicano en el extranjero, ¿no? Y de repente prueba algo con caldo Maggi, ¿no? Y eso le recuerda como que el sabor de, de mamá, ¿no? Ah, pues bueno, o sea, la película de Ratatouille, ¿no? Está ahí por ahí una persona que come un alimento, ¿no? Y le recuerda su infancia, ¿no? Entonces, eso implica, ¿no? Su juicio, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con la parte audiovisual, ¿no? O sea, si ustedes se han nutrido con o alimentado, ¿no? En términos visuales, ¿no? Con material, ¿no? De internet, ¿no? O su infancia a lo mejor vieron cierto tipo de programas, ¿no? En la televisión, pues esos van a ser sus referentes casi, casi, ¿no? Las personas que ven mucho cine, pues a veces quieren experimentar luego haciendo cortos, ¿no? En video, en ese sentido. Entonces, lo mismo va a pasar con el audio, ¿no? Si ustedes han sido radiófonos, ¿no? De en la infancia, ¿no? Han escuchado, este, pues, no sé, programas de radio, ¿no? Que, o sea, si han escuchado, por ejemplo, algún programa, por ejemplo, de Marta de Baile, ¿no? Pues más o menos va a ser un referente, ¿no? Si han escuchado programas de deporte, ¿no? Pues van a tener esos referentes, ¿no?
y su construcción auditiva va a ser respecto también de su realidad, ¿no? Y ahí, pues, si han tenido una educación musical, ¿no? Eh, más o menos determinada, ¿no? Eso les va a ayudar mucho, ¿no? A tener un espectro amplio, ¿no? Sí, obviamente, pues, por ejemplo, imaginen todas las generaciones que han crecido precisamente con el reggaetón, pues su referente como de producción musical va a estar ahí, ¿no? O sea, como que ese va a ser como su referente, ¿no? Como comunicólogos tenemos que escuchar muchas cosas, ¿no? Para tener más referentes, ¿no? Y determinar que mi mundo no es el mundo de todos, ¿no? Entonces, ahí son como lecciones básicas como de apreciación, porque cuando tomas, por ejemplo, un curso de apreciación cinematográfica, lo que nos quieren dar son referentes que a veces no tenemos, ¿no? O sea, hay cánones, ¿no? Y como que dices, bueno, pues hay que ver David Ward Griffith, hay que ver Orson Welles, etcétera. Pero mira, también hay otros cines, ¿no? Otras películas que tienes que ver. Y, por ejemplo, en la parte auditiva, ¿no? Ahorita, a lo mejor no nos da tanto tiempo, pero eh, vamos a trabajar con sus audios, ¿no? De efectos de sonido. Y nos vamos a dar cuenta que pues muchos de sus referentes, pues bueno, es lo que tienen a su alrededor. Los efectos de sonido que trabajaron fue parte de lo que tenían ahí alrededor de ustedes, ¿no? Entonces también vi, hay comentarios, ¿no? Donde dice, bueno, yo lo hice ya con un programa, etcétera. Si ustedes tienen, por ejemplo, acceso, pues, por ejemplo, una Mac, ¿no? Y dicen, pues, tengo el GarageBand, ¿no? Pues puedo modificar el sonido, meterle un efecto, etcétera, ¿no? Ya, o sea, como que está más común, ¿no? En ese sentido, ¿no? O sea, si crecimos, por ejemplo, con una tableta, con un iPad, etcétera, pues nuestra diversificación de productos comunicativos va a estar en función con ello, ¿no? Aquí, por ejemplo, pasa, y es también una reflexión comunicativa, eh, y eso sí lo pongo a, como a reflexionar mucho sobre todo lo que queremos hacer, ¿no? Y con respecto de lo que hemos visto, ¿no? O sea, cuando nos cuestionamos mucho ahora si la televisión ya no funciona como antes, ¿no? Pues sí, ya no funciona como antes la televisión, pero los contenidos más o menos como que siguen una misma tendencia cultural, ¿no? Por ejemplo, pues en los noventas, pues obviamente pues, pegó mucho en la televisión este señor Adal Ramones, ¿no? Con unos monólogos ahí, terribles, ¿no? Ay, bueno, así, pues, bueno, era un humor muy, este, X, ¿no? O sea, como que de repente viene la época de los estandoperos, ¿no? Este, mm, y pues bueno, por ejemplo, llega el Wherever Tomorrow, ¿no? Entonces, pues es el mismo tipo de humor, ¿no? O sea, como dices, como que no ha cambiado mucho, ¿no? Y de repente, pues vienen otros, ¿no? Ahorita lo de la cotorriza, ¿no? Etcétera, ¿no? Los estandoperos pues ya están de moda, ¿no? Entonces como que pues, va ahí como una tendencia, ¿no? Entonces dices como que hay muchas cosas como que de repetición, ¿no? Y muchas veces muchas de las cosas que ustedes a veces aspiran pues son diseñar casi lo mismo, ¿no? O sea, entonces como que dices, ¿dónde está como que el fenómeno creativo, etcétera, ¿no? Lo he visto también en las producciones, ¿no? También en las materias de producción, ¿no? Pues dicen, vamos a hacer una campaña política, ¿no? Y hacen exactamente como que copian o emulan lo que ustedes tienen como referentes como de campañas políticas, ¿no? En los últimos 20 años que han escuchado de los spots, entonces hacen como que lo mismo, ¿no? O sobre todo cuando se candidatean los compañeros para consejeros técnicos, ¿no? Hacen como una campaña política muy parecida a lo de los partidos políticos, ¿no? Es muy chistoso, ¿no? Porque son sus referentes, ¿no? Son sus referentes de comunicación. Y entonces, eso es como una parte reflexiva, ¿no? De entender cuál es como tu entorno, ¿no? O sea, no quiero meterme mucho en esta sociología reflexiva del conocimiento, pero por ahí revisaron en algún primer semestre algún texto de Berger y Lockman, ¿no? Pues finalmente
tu entorno, determina, la construcción de tu realidad está basada con tu lenguaje, con cuál es tu acercamiento, ¿no? Y pues, por ejemplo, hoy en día hay groserías que se permiten mucho en internet. Bueno, te las censuran, te permiten monetizar luego en YouTube, pero que en mis tiempos pues, era como que más difícil pronunciarlas, ¿no? Entonces también hay fenómenos interesantes en ello, ¿no? Cómo la comunicación ha transformado eh, a lo largo del tiempo, pues también pragmáticamente ciertas cosas que se van permitiendo, etcétera, pero que sí las escuchabas a lo mejor en ciertos sectores, ¿no? Pero pues también hay fenómenos de transformación, ¿no? Pero esto es paulatino, ¿no? Entonces, aquí sí hago mucho este paréntesis porque depende de qué oigan, o sea, pues muchas veces vamos a estar como precondicionados a, a determinar qué es lo que vamos a producir, ¿no? Entonces, en este sentido, pues bueno, aquí, luego hay términos, ¿no? No sé si por ahí recuerdan en el texto, ¿no? De Michel Chion, qué es lo que es la ventana de la escucha, ventana auditiva, no sé por ahí, alguien que recuerde esto, este, esta parte, ¿no? Ventana de escucha, que es ventana auditiva, ¿no? Bueno, hay que revisar los textos, ¿no? Digo, está bien que sea una materia que esperamos que sea más de realización y ponerlos ustedes más a trabajar, ¿no? Pero sí hay que tener, bueno, todas estas bases teóricas, ¿no? Sobre todo, pues, para ir haciendo homogéneo el campo con el que vamos trabajando, ¿no? ¿No? O sea, cuando estamos, por ejemplo, escuchando, ¿no? Pues también hay toda esta dimensión que hay sonidos que no escuchamos con el oído, ¿no? O sea, hay frecuencias que no escuchamos, ¿no? Entonces, nuestro factor más o menos de interpretación son las frecuencias que tenemos entre 20 y 44,000 hercios y que nos determinan más o menos el aspecto auditivo, ¿no? Hay otro concepto que tiene que ver con la bisensorialidad, ¿no? En donde estamos conectados con el sonido, también con las vibraciones, ¿no? Escuchamos a los sonideros cada 8 días, ¿no? En la colonia, ¿no? Y de repente, eh, no sé si han dado cuenta que a veces uno se da cuenta cuando vibran las ventanas, ¿no? Zzz, 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 ¿no? Y ya escuchas, híjole, están escuchando ahí la guaracha, ¿no? Entonces, híjole, ¿no? La cumbia, ¿no? Y entonces te das cuenta que hay una emanación, ¿no? Luego, los equipos de sonido, ¿no? Las bocinas bueno, pues están, que usan, ¿no? Los sonideros, pues bueno, son unas bocinas que vibran, ¿no? Entonces, la vibración está conectada también con el sonido, ¿no? Hay veces, bueno, cuando te vas al Vive Latino, etcétera, ¿no? Pues bueno, por lo regular son decibeles muy altos, ¿no? Y sientes toda la vibración, ¿no? Entonces, hay veces que se conecta mucho con eso, ¿no? Digo, para los que son gamers, pues luego estamos jugando, ¿no? Y estás disparando y aparte pues, se quiere emular esa sensación, ¿no? Por ejemplo, con la metralleta, ¿no? Pues querer sentir, ¿no? Ahí la vibración tal cual, ¿no? Eh, y pues bueno, hay algunos conceptos, ¿no? Como de materia, textura, ritmo y espacio, ¿no? Que aquí la lectura nos ofrece, ¿no? Que obviamente convergen con la parte eh, pues son análogos, ¿no? A la cuestión a veces visual, ¿no? De cuál es como que la naturaleza del sonido que estamos escuchando, ¿no? Le damos como una textura, ¿no? Por ejemplo, ahorita todavía no llegamos a la siguiente sesión cuando veamos a este texto de la cuestión acústica, ¿no? Y los paisajes sonoros, ¿no? Murray Schafer. Vamos a ver cómo emulamos precisamente toda esta dimensión como de darle una textura a lo que estamos escuchando, ¿no? Lo que está a nuestro alrededor, ¿no? Hay veces que hay sonidos que nos ofrecen como pues, una frecuencia constante, ¿no? Y determinamos, bueno, esta es como una textura suave, una textura
ríspida, ¿no? Cuando escuchas como el golpeteo, ¿no? De sonidos, ¿no? Así como, este, por ejemplo, de una puerta, ¿no? Etcétera. Entonces, son determinantes, ¿no? Hay ritmo, ¿no? Eso se acompaña mucho con la música. Por ejemplo, esto sucede incluso mucho en la retórica, ¿no? En la parte de la oratoria, ¿no? Hay excelentes por ahí, declamadores, ¿no? Conferencistas, ¿no? Por ejemplo, los conferencistas de TED tratan de llevar a cabo, un discurso, ¿no? Que está más o menos en bloques, ¿no? Y en esos bloques van dando ciertos pequeños temas y van alcanzando una especie de ritmo, como si fuera musical, ¿no? Por ahí revisan, ¿no? Eh, y de ahí, pues bueno, hay grandes declamadores que luego los contratan como para hacer cursos de superación personal, ¿no? Por ahí, había un señor, creo que en los 2000, por ahí creo que se llamaba Alejandro Ariza, que daba cursos de así como tipo coaching, ¿no? Y tienen como una musicalidad, ¿no? Entonces hacen altibajos, ¿no? Te hace reír, te hace llorar, ¿no? Etcétera. Y tiene una calidad de lenguaje muy, muy, muy buena, ¿no? En ese sentido, ¿no? El sonido, pues bueno, al final, pues bueno, tiene esta condición del espacio, ¿no? Porque pues implica mucho dónde estamos, ¿no? Que pues bueno, aquí ya está recapitulando un poco el autor, ¿no? Hay otros efectos, ¿no? Como por ejemplo lo que es brillo y altura, ¿no? Por ejemplo, sonido muy brillante, ¿no? Lo acoplas manejas ahí los graves, los agudos, ¿no? Y parece que es ríspido, como que el sonido como que brilla mucho, ¿no? A veces cuando hacemos postproducción luego para limpiar sonido, ¿no? A veces luego el sonido se escucha muy metalizado, ¿no? Cuando le metes muchos efectos, ¿no? Entonces también luego hay que cuidar eso. Pero también hay brillantez, ¿no? También porque esto, por la naturaleza del sonido, ¿no? Ay, qué brillante escuchar el sonido porque es muy agudo, ¿no? O muy opaco, ¿no? Así como que se escucha como raro, ¿no? Nunca falta el compañero que tenemos que tiene una voz, ¿cómo se llama? Como de James Earl Jones, así que muy, muy grave, ¿no? Tipo Darth Vader. Y dices, es una voz muy, muy fuerte, ¿no? Hacemos todas estas metáforas, ¿no? Y siempre tenemos también al compañero, a la compañera que tiene una voz muy aguda, ¿no? Dices, ay, tu tono es acá muy fuerte, ¿no? Muy agudo, ¿no? Entonces ahí luego es como estas metáforas, ¿no? La altura, pues bueno, por ejemplo, ahí es qué tanto estás modulando la voz, ¿no? Qué tanto estás haciendo altibajos, ¿no? En tus decibeles, ¿no? Aumentas la voz, ¿no? Etcétera. Por lo regular, cuando estamos en estudio, tenemos que modular mucho a veces la altura, ¿no? Porque ya no están tomando la frecuencia, en donde tú hables más o menos tranquilo, no estés forzando mucho las cuerdas vocales, ¿no? Y que de algún modo pues te permita tener fluidez en tu discurso. Si en cambio, por ejemplo, comienzas a hablar muy fuerte, ¿no? En locución, luego el ingeniero de audio, ay, como que tiene que bajar rápido el sonido para que, ay, ya está subiendo la voz, ¿no? Etcétera. Entonces, pues ahí, que es muy diferente a cuando hablamos en público, ¿no? Cuando hablamos en público tenemos que hablar con mucha más altura, ¿no? Etcétera, para que pues, pueda ser escuchada nuestra voz en público, ¿no? Y pues bueno, también hay todo este factor de sinestesia, digo, que bueno, la sinestesia es una condición, ¿no? También como tal en la medicina, ¿no? De poder combinar los sentidos, ¿no? O sea, hay personas que pueden degustar sonidos, ¿no? O sea, un sonido que escuchen les puede remitir a un sabor. O una persona que a veces, por ejemplo, está viendo una película, le puede generar cosas que no están ahí, ¿no? Como una cuestión como de tacto, ¿no? Pero esta metáfora que utiliza el autor es precisamente qué es lo que nos puede llevar el sonido, ¿no? A generar situaciones particulares, ¿no? Donde pues, podemos eh, estar condicionados a la parte del sonido, ¿no? Donde, fíjate, escuché una melodía y me dio hambre, ¿no? O algo así, ¿no?
escuché un audio, ¿no? Por ejemplo, unas figuras auditivas, ¿no? Y de repente pues emulé, pues no sé, por ejemplo, unos hielos, ¿no? Agua, ¿no? Y de repente me dio sed, ¿no? O sea, te puede generar situaciones particulares, ¿no? Una serie de sonidos, ¿no? Entonces ahí ya es cuando estamos trabajando con particularidades determinadas, ¿no? Entonces, aquí pues lo que al final trabajamos, pues bueno, si lo vemos como en términos muy crudos, ¿no? Pues al final nuestros materiales pues simplemente son ceros y unos, ¿no? En cantidad de bits, ¿no? Etcétera, de una computadora, ¿no? Reflejadas en una onda, ¿no? Pero esa composición la que queremos dar a conocer sobre todo, ¿no? Como de diseño, ¿no? Pues va a estar como pues bifurcada, ¿no? Con algunas particularidades, ¿no? En, en lo que queremos transmitir, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a ir ahora, ¿no? Bueno, primero, pues bueno, a comentar, bueno, de este texto de Michel Chion, así por lista, ¿no? Vamos a ver qué es lo que leyeron, qué es lo que les pareció el texto, qué es lo que rescatan. Y pues eh, a ver, voy a checar al azar a alguien, ¿no? Em, a ver, Rodrigo Cruz, ¿qué te pareció la lectura, ¿no? ¿Qué elementos podrías rescatar más allá de estos, ¿no? Que hemos comentado, por ejemplo. A ver. A ver, ¿no está Rodrigo Cruz? A ver, Diana Rojas, adelante. Sí, buenas tardes ya, profe. Este, a mí no me quedó muy claro cuando habla de localización acústica. O Ok. sea, cuando, no sé si entendí bien, porque lo que yo había entendido era que a veces cuando viene de una sola fuente, como que dejamos de percibir la fuente, pero si se está moviendo constantemente, como que estamos más como atentos a eso, pero pues le digo, la verdad, no me quedan como dudas, entonces no sé si sí entendí bien o no entendí bien esa parte. Ok, estoy tratando de acordarme. Lo menciona al principio, si mal no recuerdo, ¿no? Como a la mitad, ajá. Sí, como creo que es el punto 4 o el 3, no me Ajá. acuerdo. Sí, pues mira, aquí tiene que ver ahí con el diseño del espacio, ¿no? Desde dónde estamos escuchando y qué es lo que estamos escuchando en ese punto de referencia, ¿no? O sea, recordemos que, bueno, las ondas pues chocan, ¿no? Alrededor en nuestro espacio, ¿no? Entre un espacio determinado. Y pues nosotros podemos tener cierta referencia, ¿no? Con ese espacio respecto de cómo las ondas choquen, ¿no? Eh, si estamos en un espacio condicionado, por ejemplo, un estudio de audio, ¿no? Pues tenemos, por ejemplo, todas las colchonetas, etcétera, ¿no? Entonces ahí la cuestión acústica, pues bueno, no tiene tanto una frecuencia que rebote, ¿no? Entonces, nosotros como entes que escuchamos, ¿no? Pues, bueno, pues depende de nuestra posición o nuestra localización, pues obviamente podemos tener cierta gama de sonidos, ¿no? Entonces, pues más bien ahí es vincular, ¿no? Por ejemplo, la emanación del sonido, ¿no? Que está como causa, ¿no? Yo, por ejemplo, estoy hablando, ¿no? En un espacio cerrado, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí como emisor, ¿no? Pues si estoy en un estudio de radio, pues mi sonido pues va a tener cierta localización acústica, ¿no? Más, en donde un sonido que sea más suave, que no rebote, etcétera, ¿no? Se puede captar mejor, ¿no? Y pues bueno, es más que nada como una dimensión más física, ¿no? Ahí, dentro de términos de lo que es la acústica propiamente, ¿no?
Entonces, ahí influye mucho, por ejemplo, si yo quiero, por ejemplo, captar un sonido, ¿no? Eh, no sé, en locación, ¿no? Llevo mi direccional, ¿no? Y pues bueno, pues obviamente estoy a las afueras, ¿no? Pues tengo mucho ruido, ¿no? Entonces, pues ahí, por ejemplo, tengo que cuidar mucho la captación de sonido, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La localización acústica, pues obviamente es un espacio abierto, ¿no? Entonces, pues hay mucha más dimensión ahí que puede implicar ruidos, ¿no? Pero pues bueno, tiene que ver precisamente con eso, ¿no? Es más bien una dimensión como aterrizarlo más bien con respecto, pues más bien del espacio físico, ¿no? ¿Vale? Así es, profe. A ver, vamos a ver con quién más, a ver, o si no levanten la manita, ¿no? Antes de que vaya, este, Juan Cereceda, adelante. Sí, profesor. Bueno, yo recuerdo haber leído que el sonido, pues forzosamente necesita de una materia, ¿no? Para poderse transmitir porque perturba la materia y a través de esa perturbación pues se genera el sonido. Eh, y luego con lo que usted menciona de las cabinas insonorizadas, bueno, tratadas acústicamente, mejor dicho, eh, también recuerdo que decía que necesitaba de un material duro para transmitirse. Este, y no me termina de quedar claro, eh, decía justamente que en materiales suaves no se transmitía porque pues no podía generarse esa perturbación. Pero entonces, ¿por qué si estamos en una cabina que está rodeada de puro material blando, por qué sí se transmite el sonido? O Bueno, sea, no hay como tal esa reflexión del sonido, pero ¿por qué sí se transmite si se supone que todo el material es blando ok. cuando estamos? Bueno, o sea, recuerda que el sonido, o sea, depende más bien del aire, ¿no? Ok, O sea, de hecho hubo un experimento, por ahí búsquenlo en internet, creo que hubo una cabina, hicieron una cabina al vacío. Bueno, se necesita tener oxígeno, ¿no? No sé cómo hicieron la cabina, ¿no? Pero, pues bueno, en donde uno no podía tener sonidos del exterior, ¿no? Entonces la persona lo que comenzaba a escuchar era cómo funcionaban sus órganos, ¿no? Son sonidos que nosotros no percibimos, ¿no? Pero, por ejemplo, nuestro organismo genera sonido, ¿no? Nuestra respiración genera sonido sin que estemos pronunciando palabras, ¿no? Entonces, ahí hay un espacio cerrado, ¿no? Donde dices, pues bueno, el sonido no rebota, entonces estás escuchando, pues obviamente porque estás conectado a tu cuerpo, ¿no? Em, Cuando, por ejemplo, nos sumergimos, por ejemplo, a nadar, ¿no? En algún momento, una alberca, etcétera, ¿no? Nos sumergimos en la piscina, eh, tenemos nuestra captación de sonido es diferente, ¿no? Entonces, más bien ahí el espacio, lo que hace el espacio de la cabina es más o menos tener controlado eh, la materia con la cual se están propagando las ondas. A diferencia de un espacio duro y rígido, ¿no? En donde la onda, pues a lo mejor rebota, ¿no? Entonces es como un espejo, ¿no? Si yo, por ejemplo, estoy trabajando con luz, ¿no? Y mis paredes son como de espejo, pues obviamente va a ser un rebotadero de luz, ¿no? Entonces, no voy a tener mucho control con ello, ¿no? Entonces ahí lo que se busca, por ejemplo, si yo quiero controlar la luz, pues bueno, que por ejemplo mis superficies no sean brillantes para que no rebote, ¿no? Entonces lo mismo pasa con el sonido, ¿no? Entonces cuando yo acoplo eh, el material, ¿no? Con la cual adecuo, pues, por ejemplo, mi cuarto, ¿no? Para que no rebote, ¿no? Pues es que a lo mejor le pongo las colchonetas, ¿no? Para hacer una especie de emulación de estudio, ¿no?
para que el sonido pues obviamente no rebote, no tenga tantos espejos, ¿no? Entonces eso es más hacia dónde va, ¿no? Pero recuerda que pues bueno, la materia con la cual viaja el sonido, pues obviamente es el aire, ¿no? En términos de una atmósfera, ¿no? O sea, sin oxígeno no escucharíamos nada, ¿no? De hecho, en el espacio exterior, ¿no? Fuera de la Tierra, no podemos escuchar, ¿no? Pueden emanarse las ondas, ¿sí? Eso sí. O sea, de hecho, las frecuencias, hay altas frecuencias que viajan, ¿no? A lo largo del espacio, ¿no? Que por ejemplo las frecuencias de radio, ¿no? Que pues emanan ondas, ¿no? De hecho, todo el universo, pues bueno, es hasta cierto punto, pues bueno, un espacio determinado donde pueden existir frecuencias energéticas, ¿no? Y que pues, esas pueden ir viajando, ¿no? Alrededor del universo, ¿no? Porque en algún momento tratan de chocar con una parte. De hecho, por ahí vean la película ahí de Contacto, ¿no? Al inicio, pues comienzan como con la parte de la radiodifusión y entre más se alejan del sistema solar, por ejemplo, las frecuencias, no sé, que se emanaron, por ejemplo, en los años 20, ¿no? De la radio, ahorita deben estar, yo creo que pues no sé, por Plutón, ¿no? Más o menos, ¿no? O sea, más o menos ahorita se estaría registrando alguien, ¿no? Esa frecuencia, ¿no? Nuestro sonido, pues con el cual hablamos, pues es inmediato, ¿no? Necesita una emanación, un control mayor, ¿no? Entonces, porque ese sonido pues, se va a perder, etcétera, ¿no? Lo que hacemos también con el sonido, por ejemplo, en cabina, pues es que el sonido lo va a absorber la colchoneta, ¿no? Y ahí se va a quedar, ¿no? Por ahí viene también unas teorías medio raras, ¿no? De los Ghostbusters, ¿no? Los que cazan, pues no sé, bueno, según cosas paranormales, ¿no? Pero una de las explicaciones dicen que de repente en las cabañas viejas, ¿no? Como tienen ciertas hendiduras, ¿no? El sonido que a veces atraviesa las hendiduras parece como si fueran voces, ¿no? O sea, son chiflidos que emulan las voces, ¿no? Entonces, en vez de andar captando, decía, es que hay como una persona aquí, pues realmente son como los choques, ¿no? Y hay otra teoría donde dices, bueno, hay veces en que la voz no es que se guarde, ¿no? En las paredes, sino que, pues bueno, la cierta acústica, ¿no? Como que va a poder ir registrando como si fuera un disco, ¿no? Pues ciertas ondas, ¿no? Esas cosas, bueno, pues son como ondas o Carlos Trejo, ¿no? No están así como comprobadas, ¿no? Pero podría tener un sentido, ¿no? Más como cuando escuchamos algo raro, ¿no? En una cabaña, ¿no? Abandonada, ¿no? Pues que sean las mismas estructuras, ¿no? O sea, con el sonido, ¿no? Que parece que lo significamos como audio, pero ahí la frecuencia o la localización acústica, ¿no? Pues determina que, pues bueno, ahí el sonido, que es a lo mejor un sonido muy rígido, ¿no? Pues provoque estas emanaciones de sonido, ¿no? Lo mismo pasa con nuestros ecos, ¿no? Entonces también puede distorsionarse en algún momento, ¿no? En alguna cueva, etcétera, ¿no? Ok. Bien, bien, pues espero haberte clarificado un poquito más, pero pues por ahí va el asunto, ¿no? Sí, profe. Es, También tengo otra duda, profe. sí, sí, Eh, dime. ese sería el fenómeno de reflexión, Ajá. cuando rebota el sonido. Y también leí acerca del fenómeno de difracción y, y decía que era cuando la onda topa con un objeto, ¿no? Y parte de esa onda rodea el objeto, este, lo que puede provocar que las frecuencias agudas sean absorbidas. ¿Tiene que ver algo con la reflexión o es diferente la difracción? La difracción es cuando alteras el sonido, por ejemplo, cuando, o lo que todo, así, por ejemplo, cuando nos ponemos como un bote en la boca, hay un fenómeno de alteración, entonces hay ciertas ondas que a lo mejor absorbe, no sé, el tubo, ¿no? El tubo de cartón, entonces, o lo que uses, y deja pasar ciertas frecuencias, ¿no? Es parecido, ¿no? En términos de que, pues sí, pueden rebotar luego las ondas, ¿no?
pero puede funcionar como un filtro, ¿no? O sea, también no sé qué tanto, por ejemplo, los cubrebocas hagan un fenómeno también de difracción del sonido, ¿no? O sea, si oculten un poco de nuestra voz, ¿no? Natural. Pero, pues bueno, son muy pocas las ondas, yo creo que atrapa un cubrebocas, ¿no? Pero, por ejemplo, eso puede pasar, ¿no? O cuando hemos jugado, por ejemplo, de niños, ¿no? Si en algún momento jugaron con el tubo de con una manguera o el tubo de la aspiradora, ¿no? Pues obviamente el sonido cambia, ¿no? Entonces hay sonidos que se alteran, ¿no? Ahí es como un fenómeno de reverb, pero hay aparatos, bueno, pues por ejemplo, em, no sé si como tal existen pues algunos filtros, ¿no? Como tal, específicos, ¿no? Pues para la locución, que pues bueno, no conozco, pero se podrían hacer, ¿no? Como que a lo mejor como para alterar la voz, ¿no? La difracción, pues es obviamente, pues como, pues obviamente lo que hacemos cuando descomponemos, por ejemplo, la difracción de la luz, ¿no? La alteración por ciertos colores, ¿no? Aquí alteraríamos, pues, por ejemplo, ciertos elementos de la voz, ¿no? Entonces, ahí en algún momento converge porque, pues, bueno, el sonido puede rebotar, por ejemplo, en un tubo de papel, ¿no? Pero, pues, al final sale diferente el sonido, ¿no? De hecho, hay en algunos sonidistas, pues, por ejemplo, pueden hacer sonidos, por ejemplo, de pato con este, con un silbato. Un silbato, por ejemplo, es como cambia la parte del sonido, ¿no? Entonces ahí sería como la, el entendimiento de estos conceptos, ¿no? Ok. Entonces sí sería como un filtro. Sí, Pe- sería un filtro. Pero, pero sería como más un filtro, pero desde el origen del sonido, ¿no? O sea, Exacto. no es como que lo apliques en un programa. Sí, Tendría que ser lo que desde hace el el origen. programa es que por el software, pues altera el sonido original, ¿no? O sea, altera la grabación, ¿no? O sea, ahí sí sería como la fuente. Y ahí, pues sí, Ok. son los efectos que, pues, por las ondas, pues eh, ya lo emana, ¿no? Por software, ¿no? Pero pues, sí, como tal, pues sí, es como si tuviéramos filtros, ¿no? Realmente. Muy bien. Vale. Ok. Gracias, Eh, profesor. Dulce, adelante. Hola, sí, ¿me escuchó? Sí. Ah, ok. Bueno, la verdad es que no sé cómo plantear mi duda, pero bueno, Ajá. recuerdo que cuando nos hablaba de la composición del oído, sus divisiones del oído interno, oído medio, oído externo, Ujú. y cuando hablaba de los nexos entre lo real y lo imaginario, lo físico, lo espiritual, en toda esa parte, al final no terminé de entender cómo es que después de toda esta, dentro del oído, este, cómo es que llega el sonido hasta el interior del oído. O sea, sí, y aparte esto de lo físico y lo espiritual, como que no me quedó muy claro a qué se refería. O sea, de estos dos nexos, de lo real, lo imaginario, y de los niveles físico y espiritual, no supe como qué tiene que ver con que el sonido llegara al interior del oído. Ah, ok. Bueno, la primera parte, bueno, la parte acústica, la parte física, pues obviamente nosotros tenemos nuestro oído. No tengo ahorita el esquema en pantalla, pero el que vimos la sesión anterior, pero implica, pues bueno, que la parte acústica, pues primero hay una parte material, ¿no? En términos de cómo el sonido, pues se va a traducir a lo que es el tímpano, que es como que la parte donde termina el oído externo, ¿no? Entonces luego entre el martillo y los otros huesitos, ¿no? Que son la parte del oído interno, responden como a las ondas y ya estos se traducen a la cóclea, que es la parte interna, ¿no? Que es la que por la capacidad de estos vellos que tienen la cóclea, ¿no? Pues ahí lo reciben, ¿no? Hasta ahí hay una parte como material, ¿no? Fónica, ¿no? Entonces, hay otra condición que más bien ya obedece más bien después de que la cóclea se conecta con el nervio acústico, entramos como a la parte del procesamiento de los datos con el cerebro.
Entonces, en el procesamiento de los datos, pues obviamente podemos determinar la existencia de algo, pues más que real, ¿no? Pues bueno, lo planteamos en la realidad porque es una vinculación con el objeto externo, ¿no? O sea, pues, escucho algo, debe de haber una existencia de que algo hay ahí, ¿no? Imaginemos que pues estamos solos en una cabaña, ¿no? Y escuchamos un ruido, ¿no? Entonces dices, ahí hay algo, ¿no? Existe ahí algo, ¿no? O sea, se vincula con algo real. Sin embargo, escuchamos un ruido, ¿no? Por ejemplo, como un rasguido, ¿no? Por ejemplo, el de una puerta, ¿no? Entonces nos imaginamos, debe ser un animal, ¿no? No lo estamos viendo, ¿no? Entonces ahí viene la parte del imaginario, ¿no? En ese sentido, pues puedes determinar, mira, esta parte de que está rasgando, pues debe ser un tejón, debe ser un tlacuache, no sé, algún animal, ¿no? En el bosque, ¿no? Y entonces determinamos, ¿no? Imaginariamente que esa parte imaginaria, pues determine que sea eso, ¿no? Si yo encuentro obviamente la fuente, ¿no? Del sonido y a lo mejor, pues era un gato, ¿no? Pero durante el momento en que yo estoy escuchando el sonido, pues hay una parte imaginaria, ¿no? Es decir, pues más allá del sonido real, pues me vincula a una cosa que no está ahí, ¿no? Un poco del octavo punto de las cosas que hacen incosificable al sonido, pues es que nos remite a una cosa que no necesariamente puede ser el sonido, ¿no? En nuestro imaginario, ¿no? Cuando se refiere como a estas partes como espirituales, ¿no? Como tales, entramos también como una vinculación más de la contemplación, ¿verdad? Como que tiene que ver más con la dimensión estética, ¿no? O sea, hay sonidos que, pues bueno, en nosotros como seres humanos, ¿no? Tenemos condiciones anímicas, ¿no? Que con el imaginario más o menos podemos detectar pues nuestras pulsiones, nuestras necesidades, o sea, en algunos casos ese imaginario puede viajar tanto a que puede determinar que sea un signo, ¿no? Mira, alguien se está comunicando conmigo desde el más allá, ¿no? O puedes determinar, bueno, cuál es tu posición como más bien del alma, ¿no? Respecto a tu contemplación con el mundo, ¿no? Bueno, pues o sea, eso es más como una parte estética, ¿no? De tu apreciación de la realidad, o sea, es muy, muy íntima, ¿no? Eh, Aquí, por ejemplo, pueden existir experiencias que no las puedes expresar, ¿no? Por ejemplo, una lectura que ustedes debieron haber revisado a lo mejor en semiótica o en imagen, era este texto del sentido obtuso de Roland Barthes, ¿no? Y que, por ejemplo, Roland Barthes decía hay un sentido informativo, o sea, de lo que es la cosa, ¿no? Hay un sentido simbólico, que es lo que, por ejemplo, más allá de, por ejemplo, si yo estoy escuchando un sonido de fuego, ¿no? De un sonido como puedo simbolizarlo propiamente en lo que es el fuego, pero también puedo simbolizarlo que alguien está cocinando algo, ¿no? Alguien está, o está haciendo un ritual, etcétera, ¿no? Entonces hay como una doble denotación, una connotación, ¿no? Y entonces, pero de repente puedo estar en un sentido obtuso, ¿no? Que sería como la parte espiritual, ¿no? Donde decir, me gusta o no me gusta, ¿no? Hay sonidos en que te pueden implicar que, pues esto, eh, estoy, por ejemplo, escuchando el silbido de un ave, ¿no? Sé que es un ave, ¿no? Y me puede gustar. Entonces es como la parte espiritual, eso es más como una condición de experiencia, ¿no? O sea, como decir, lo contemplo tanto que me gusta, ¿no? O por ejemplo, estoy escuchando el sonido de un pájaro carpintero, ¿no? Que está toque y toque, ¿no? Pues a lo mejor te puede provocar molestia, ¿no? O por ejemplo, el sonido de un cara de niño, ¿no? Hay gente que le puede generar asco, ¿no? Por ejemplo, hay un cara de niño, está feo, ¿no? O miedo, ¿no? Igual, ¿no?
porque los caras de niños son como que tocan, ¿no? O por ejemplo, a personas que escuchan un grillo, ¿no? Dices, pues bueno, ya sé que es un grillo, ¿no? Pero, ay, no me gustan los grillos, puede decir una persona. O sí, ay, sí me gustan, ¿no? Es como el sonido de la noche en la naturaleza, ¿no? Entonces esa parte al final como espiritual tiene que ver con eso, que no puedes explicar. Bueno, aunque lo puedas explicar o aterrizar con palabras, como que hay una parte que queda por ahí como, eh, pues, fuera, ¿no? De una condición simbólica, ¿no? Simplemente como, bueno, se puede hacer simbólico una parte espiritual, pero pues al final hay un residuo estético, ¿no? Que dices, no faltan las palabras para describir esta experiencia, ¿no? Entonces ese sería como un tercer nivel en donde, pues bueno, hay más allá de lo real, ¿no? Pues te puede generar como un juicio, o te puede gustar o no, o te puede generar cuestiones emocionales, ¿no? Ahí, y eso, por ejemplo, hay que tomar en cuenta, ¿no? De que todos los sonidos, ¿no? Eh, ahorita me adelanto un poquito a la clase que viene, ¿no? Pero, bueno, Michel Chion luego tiene toda esta explicación también de que hay sonidos que, por ejemplo, escuchamos, pero, o que generamos, pero eso puede tener implicaciones diferentes en quien las escucha, ¿no? Entonces también hay como condiciones muy relativas, ¿no? A qué es lo que escuchamos y qué es lo que sentimos con lo que escuchamos, ¿no? Y sobre todo con el sonido, recuerden que vamos a estar muy conectados con la parte emocional. Y eso, si ustedes se van a dedicar no necesariamente a la parte auditiva, ustedes cuando trabajen en la parte, por ejemplo, audiovisual, un buen trabajo de sonido va a ser muy, muy importante en un programa de video, ¿no? O sea, el acoplamiento de la parte acústica del sonido, ¿no? Pues va a implicar las emociones, ¿no? Por ejemplo, hablan del hype, ¿no? Por ejemplo, de los trailers, ¿no? En donde son como una melodía donde va increciendo, increciendo, increciendo y llegan a un clímax el tráiler, ¿no? Por ejemplo, todos los trailers de Avengers y de todo el MCU son como muy intensos, ¿no? Así como que eh, por lo regular, pues bueno, ya los trailers ya no existe esa voz en inglés, this summer will be in America, ¿no? Entonces, como que vas aumentando, ¿no? Pero ahora ya es mucho de efectos de sonido, ves a los personajes que tienen piruetas, etcétera, ¿no? Y eso genera tensión, genera una tensión cuando estás, bueno, ahorita, pues bueno, los vemos todos los trailers en el cine, ¿no? Pero digo, los ves en internet, ¿no? Pero, por ejemplo, estar en el cine, ¿no? Pues obviamente con la emanación de sonido, pues obviamente eso implica que a veces también mm, ustedes a lo mejor ya no les tocó conocer los cines tradicionales, ¿no? Eh, bueno, a lo mejor lo que más se parece es la Cineteca todavía, pero hay veces en que había cines que no estaban tan acondicionados, ¿no? Al sonido y pues a veces escuchaba mucho la reverberancia y eso molestaba, ¿no? O por ejemplo, luego nunca falta que, por ejemplo, algún compañero o algún profesor tiene en su clase un sonido muy feo, ¿no? Entonces sí como que pues, está interesante la clase, pero su calidad de sonido, pues como que, ay, no sé, como que o falla el sonido, ¿no? Entonces también eso pues aturde y en tu parte como que espiritual, pues emotiva, ¿no? Como que te perturba, ¿no? Entonces ahí tiene que ver mucho como lo anímico, ¿no? La parte emocional, ¿no? Entonces, bueno, ahí sería como que el tema, ¿no? Profe, está bien. Ya tomé mis anotaciones. Muchas gracias. Ok. Ah, mira, por ejemplo, ahí escuché ahí el sonido de la basura, ¿no? Por ahí. Ah, sí, está aquí. Y también el de se compran colchones aquí. Son los dos juntos.
Eso nos da, esos son paisajes, o sea, sin querer, bueno, hay, pues, obviamente, sin diseñarlos, pues hay muchos, es lo que más luego escuchamos luego en las Sí, sesiones. se pueden escuchar los dos. La basura. Entonces, sí, o sea, imaginamos la ciudad, ¿no? O sea, es parte del entorno, ¿no? O sea, es un back, ¿no? O sea, y es una, o sea, a lo mejor si ustedes tomaran clases en, no sé, o viajan al extranjero o están ya viviendo, por ejemplo, en Australia, ¿no? En unos 10 años, ¿no? O en algún otro país, ¿no? Nueva Zelanda, ¿no? Un país de primer mundo, ¿no? Y escuchan este sonido, de repente, ah, bueno, ese era mi país, ¿no? Entonces, como son reflejos emocionales, ¿no? Te puede cautivar o dices, ah, yo no quiero regresar a ese lugar, ¿no? A lo mejor, ¿no? Pero son esas condiciones emocionales, ¿no? Vamos a revisar, tengo aquí la lista de sonidos, como pues obviamente no voy a compartir la pantalla precisamente para, pues no nos guiemos con lo que escribieron en, en- en la, en el foro, ¿no? Pero pues voy a ponerlos, espero que se logren escuchar. Me avisan si, ahorita voy a poner uno, espero a ver si lo logran escuchar. ¿Sí se escuchó? Sí, Ah, Sí, perfecto. profe. Ok, ¿no? A ver, pues vamos a ir identificándolos, ¿eso qué fue? A ver qué sonido, cómo vamos clarificando con las palabras eso. Pues un, un vaso. ajá, Vaso. yo iba a decir un vidrio, pero sí suena más como una copa, como algo, ajá, como una copa, un vaso. Ok, ok. Ok, o sea, tiene esa, eh, puedes entender que, pues bueno, es un artículo que pues, se rompe, ¿no? En ese sentido, o sea, puede ser vidrio, por ejemplo, en la parte de la porcelana puede tener otra acústica, ¿no? Pero podemos determinar que es un cristal, ¿no? Ya ahorita, como le pusieron algunos apellidos, es un vaso, una copa, ¿no? Etcétera. Pues bueno, también ahí va a funcionar mucho el contexto si queremos usar este sonido, ¿no? Entonces, si están, por ejemplo, cenando, ¿no? Unas personas, ¿no? Y escuchas ese sonido, pues bueno, te amarra, ¿no? Te da como un anclaje, ¿no? Muy bien, fue de eh, Diana Rojas, ¿verdad? Sí. Sí, Ok, muy bien, muy bien. ¿Cómo hiciste el sonido? como yo planeaba hacer otro, pero como no me puedo mover mucho ahorita, lo que hice fue agarrar un llavero con bastantes llaves y lo que hice fue azotarlo contra otra superficie como de metal para que chocaran. Obviamente al caer todas las llaves pues suenan como vitriecitos alrededor y pues creo que sí se logró bien el efecto. Ya creo que no le moví mucho en cuanto Ah, a sonido, nada más como que lo limpié un poco y le aumenté un poquito el volumen, pero pues sí, nada más fue como azotar la llave contra una superficie ah, de aluminio, de metal igual para que se escuchara así. muy bien. Ah, fíjate, pues es un Foley, ¿no? Un truco, ¿no? Y pues y funciona, ¿no? O sea, es útil todos estos recursos, ¿no? Muy bien, muy bien. Gracias. Ok, a ver, ese sonido de qué fue, a ver qué. No lo escuché, No se pero escuchó, como que se trabó. Tampoco lo escuché. A ver, ahí va de nuevo.
¿Se escuchó mejor o...? No se escucha, Yo profesor. no No, escuché. no se escuchó, Es profe. posible que... voy a cambiar el micrófono al de la computadora. Es posible que lo que haga aquí, fíjense, a lo mejor lo que hace Zoom es que a lo mejor como lo detecta como ruido, lo puede cancelar, ¿no? Es uno de las cuestiones como de defectos, ¿no? Bueno, a ver si se escucha mejor. ¿Se escuchó? Todavía se sigue sin escuchar. Sí, ya se escucha. Sí. Un poquito más. Bueno, lo voy a poner a ver si completa. A ver. Se escucha medio raro, pero creo que es el mío. ¿Es el tuyo? No, creo que no es el tuyo. Este es de Diana Pedraza. Ah. Pero, bueno, de todas maneras, espero, bueno, muchos ya lo revisaron en la plataforma, pero, sí, yo creo que lo que hace, déjenme a ver si puedo ajustar. Y no puedo como compartir el audio directo en Zoom, creo que así ya funciona mejor. A ver, igual, a ver si lo tienen a la mano, a ver si lo pueden compartir. Este, Si no, mientras tanto voy a hacer configurar el audio. A ver si... Porque seguramente lo que está haciendo aquí en la configuración del audio, a lo mejor lo que me está cancelando, a ver si puedo checar aquí, suprimir ruido de fondo, automático, alto, tecleo. Fíjense, sí, creo que no me deja suprimir. Es que por default creo que lo que hace Zoom es que limpia el sonido, ¿no? Eso va a ser luego un problema para a lo mejor Sí, para... se escucha como si si intentaran limpiarse o se escucha medio borroso. Sí, a ver si automático, baja, ok. Vamos a intentar, a ver, le bajé a supresión de ruido bajo, a ver si mejora. Profe, ¿Sí? creo que cuando comparte, en donde dice compartir pantalla, hay una opción para compartir solo el audio, no toda la pantalla. A Entonces, donde dice avanzados, creo. Dice compartir Sí, solo. está activado, de hecho, eso. Sí, de hecho, bueno, de todas maneras lo compruebo por si se me pasó hace rato a lo mejor. Pero ya se iba a escuchar mejor. ¿Sí? Sí. Ok. Bueno, son detalles que luego, fíjate, o sea, llegan a suceder, pero bueno, a ver, va de nuevo, a ver, última vez. Sí, es el de la Ahora sí lluvia. ya se escuchó, es el de la lluvia. Ujú. Ok. A ver, ¿alguien más? ¿Alguna otra opinión? yo escuché como cuando pones algo en aceite, como el sonido Ok, del sí. aceite. Ok, sí. Ahí entramos, por ejemplo, un fenómeno de contigüidad que nos dice el autor.
Es un sonido muy similar, el de la lluvia, al que les comentaba precisamente hace rato, ¿no? Cuando estás como hirviendo algo en las brasas, a veces se escucha parecido. Ahí depende mucho el diseño sonoro que hagamos, ¿no? Si yo, por ejemplo, estoy ilustrando para una cuestión audiovisual, ¿no? Está lloviendo o alguna referencia de agua, me puede servir, ¿no? Si yo estoy poniendo una cocina, pues lo más seguro es que me sirva para ello, ¿no? Muy bien, muy bien. Vamos con el otro para no retrasarnos tanto. ¿Sí lo escucharon? Está bajito, ¿eh? Este tiene muy bajo sonido, pero a ver. ¿Lograron escuchar algo? Sí, Sí. A ver, ¿qué les remite? A mí la primera vez que sonó como cuando suenan las manecillas del reloj. Ok, a ver, ajá, pero después empieza a notar un poco más que son como pasos. ok. A ver, ¿quién más? A ver, qué más nos puede figurar eso? Yo escuché como si masticaran algo. Ok. Mm. Sí, no sé si era por el audio, pero para mí son algo así. Ok, bien. A ver, ¿quién más? ¿Hay alguna otra opinión por ahí? Bueno, eh, digo, a mí, sí está un poquito bajo. Creo que traté de entender como la intención como de pasos, ¿no? Pero sí hay momentos en que como que el ritmo a veces como que en algún momento como que hay unos altibajos, ¿no? Como que en el paso que sí parece como masticado un poco. Pero, o sea, ahí sí obedecería mucho más a reforzar como el contexto. Eso sí, el paso como que el ritmo está un poco raro. No sé si a lo mejor quieren ser más como caballo, ¿no? También. Porque bueno, para un paso rápido, pues a lo mejor como, no sé, o sea, tiene como a lo mejor el ritmo es el que está un poco extraño por ahí, ¿no? Pero bueno, puede llegar a funcionar, ¿no? O sea, no está tan alejada. No ahorita no puse el nombre de no sé si quién lo identifica, quién lo hizo. Sí, creo que fui yo, profesor. Más bien sí Ajá, fui ¿cómo yo. lo hiciste? Con un par de guantes. Ah, ok, Ajá. así, sobre, aplaudiendo o sobre alguna base. No, chocando los dos. Ah, ok, Guantes de play. Ajá, ok. Ok, sí. pues ahí quizá nada más trabajar el ritmo o incluso en postproducción, pues a lo mejor alargarlo tanto, pero creo que funciona, ¿no? Muy bien. Ah, ya no le pregunté a Diana Pedraza cómo hizo el sonido el anterior, por cierto. Ese yo lo hice con arroz. De hecho, al inicio sí lo iba a hacer con agua, pero no me estaba saliendo, entonces me sentía mal por tirar tanta agua. Y dije, no, debe haber otra manera por si no tengo ese recurso a la mano. Ah, Entonces ok. fue con arroz y una bandeja de pastel, así de las de metal. Ujú, sí, sí, ¿ese lo indagaste en internet o se te ocurrió? No, se me ocurrió, pues es que la verdad estaba ahí experimentando con mi familia, como que entre todos les gustó también hacer la tarea y estaban ahí viendo como de, mira, podemos hacer esto, y así como entre fallo y fallo, salió el arroz y la bandejita del pastel. Ándale. Ok, está bien, está bien. Eso también, una de las partes que yo más disfruté en la carrera fue cuando entraba a cabinas y y hacías ruidos, ¿no? Entrabas con materiales. Recuerdo que el de la lluvia, por ejemplo, igual hacíamos algo parecido, no sé si con frijoles o no, con un grano más finito, ¿no? Creo que era con lentejas, creo.
Pero sí, o sea, y aunque nos quedaba más como aguacero, eso sí, como eh, eh, digo, hay compañeros que sí traían la cubeta, ¿no? Pero sí, o sea, sí por ejemplo, con la cubeta, bueno, en algunos casos, pues algunos lo hacían directamente con iban a la llave y grababan, ¿no? Como con el filtro ahí, con un filtro tipo de regadera, ¿no? Pero pues pero sí, o sea, lo ideal es, por ejemplo, cosas secas, ¿no? Que nos puedan permitirlas llevar en algún momento al estudio, ¿no? Muy bien, muy bien. Vamos con otro sonido. Espero que me dé tiempo de pasarlos todos. A ver, este fue, ¿no? A ver, ¿qué les provoca? ¿Qué es? Está un poco complicado, pero a ver, ahorita lo comentamos. No sé, a ver qué dicen de este. Parece una trituradora, pero a la vez siento que es como un frasquito con moneditas, no sé. Ok. A ver, Yo, mm, yo escuché igual como agua, pero no provenientes del cielo, sino como de una regadera, o sea, como si cayera gotas en algo. Ok, a ver. ¿Quién más? ¿Hay alguien más que les...? También pueden hablar de sus emociones, ¿no? ¿Qué les provoca? ¿Qué les hace sentir, eh? Pues, o sea, a mí me dio como una sensación de frío, no sé por qué, o sea, como que sentí que se estaba congelando algo, no sé, estuvo extraño. Muy bien. A ver, ¿quién lo hizo? A ver, no sé si por aquí está. Lo hice yo, Shareni. Ah, muy bien. A ver, Ya. ¿cómo lo hiciste? Bueno, más bien, ahorita comentamos más bien, ¿qué más? Pero, ¿cómo te fue? O ¿cómo se te ocurrió? ¿Cómo lo hiciste? Ya, este sonido es yo comiendo palomitas de maíz y fue como que mi primer acercamiento a un programa de edición de audio, entonces nada más le movía al hacer las cosas a ver como qué salía, pero sin una intención específica de que pareciera algo y ya. Ah, ok, fue como una especie de haiku auditivo. Ok, mira, sí, es que yo lo entendí, pues me sonó más precisamente como a como cuando mueves los hielos de un vaso, ¿no? A veces luego así experimentando nos surgen sonidos, pero pues así como lo planteas, a ver, lo pongo de nuevo, ¿no? Ah, ok. Creo que ahí como que se vicia un poco el sonido y como que hace parece como un sonido circular rítmico, ¿no? Este, eh, entonces ahí creo que para el sonido de las palomitas ya como que se identifica, pero como que está como en un segundo plano, ¿no? Nos puede remitir mucho, por ejemplo, este tipo de sonidos, por ejemplo, trabajos, por ejemplo, de cocina, etcétera, ¿no? En algún momento puede ser útil, ¿no? Bien, o sea, qué bueno que también, o sea, comentas lo del software. ¿Qué software usaste? Puse el que usted nos puso o sea, como sugerencia. Ah, ok. Ok, sí, bueno, los programas luego, de este tipo, pues online, pues a veces puede tener ciertas, ahí, bueno, quizá ahí lo que implicó mucho es también nuestra cuestión con los micrófonos. Y pues bueno, vamos a ir viendo ya, pasados, bueno, algunas unidades ya especializarnos un poquito más en software, ¿no? Obviamente, pues al menos sí quiero al menos terminando el curso, pues sí deben de usar Audacity.
si no es que no ya lo usan, ¿no? Pero ya comenzar a ver ya algunos softwares de DAW, ¿no? Que es Digital Audio Workstation, ¿no? Que son a lo mejor ya los más pro, pero al menos quedarse con lo más básico, ¿no? Esta sugerencia, pues obviamente pues, es una invitación para, si luego hay alumnos que no han tenido una materia de producción, pues a veces funcionan estos programas, ¿no? Vamos a ver otro más, porque ya los demás los vamos dejando para la siguiente sesión. Nos va a servir para ver lo de paisaje sonoro. Si bien el paisaje sonoro ya es más complejo que sonido, pero vamos a trabajar un poquito más esta parte de audio, ¿no? Con ustedes, ¿no? Aquí ya hay, bueno, aquí es ya más diseño sonoro, ¿no? Ya más que efecto de audio. Ya es aquí ya hay diseño, ya como tal ya. Pero vamos a hablar de los sonidos que están aquí. Bueno, ¿qué es lo que escucharon? ¿Qué es lo que perciben? Los tamborcitos y el maullar del gato. Ok, ok. Lo que le llamamos un beat, ¿no? Aquí ya, Ajá. ya hay aquí ya hay un trabajo ya de postproducción mayor, ¿no? Obviamente, ¿no? ¿Qué más les remite esto? ¿Alguna otra opinión? ¿Qué les hizo sentir? ¿Qué emociones? Vamos a hablar de emociones. A ver, ¿qué nos provoca? Pues a mí se me hizo muy divertido la primera vez que lo escuché. Entonces como que me hizo alegre, me hizo sentir alegre y lo escuché por un buen rato cuando lo escuché. Ok, bien. ¿Alguien más? ¿Alguna otra opinión? Pues a mí me dio ternura el sonido del gatito y así también me hizo sentir alegre. Ok. Bien. Bueno, a ver quién, el autor, por aquí anda. ¿No está el autor por acá? Creo que fue el de GarageBand, ¿no? Si mal no recuerdo ahí en el foro. Pero bueno, aquí, bueno, no sé, no anda por aquí el autor, ¿verdad? Bueno, aquí pues bueno, es un buen ejemplo en términos de ya una construcción aquí ya de diseño, ¿no? De hecho, para diseño sonoro ya hay una mezcla aquí de lo que es música, ¿no? Aquí hablamos ya de ritmo. El ritmo nos lleva muy de la mano, ¿no? Es una especie de contrapunto, ¿no? Está contrapunteado ahí el sonido del gato, ¿no? Entonces también nos funciona mucho para hacer lo que es el trabajo de loops, ¿no? El loopeo, ¿no? Realmente eso, quien ya trabaja con samples, pues ya ahí es en software DAWs, ¿no? Ya podemos hacer música, pero es una composición, ¿no? Si mal no recuerdo, creo que el autor había puesto, creo que era su gatito. Y pues bueno, ahí ya podía hacer toda una composición. Aquí lo interesante de esto es que ya nos puede generar o sea, ya es un ambiente y hasta un paisaje sonoro, porque pues bueno, si bien no nos imaginamos ya la batería, ya nos conecta directamente ya con las emociones, ¿no? Porque el ritmo va muy de la mano de sensaciones corpóreas, también la bisensorialidad, ¿no? Se conecta también con la discriminación del sonido, sabemos discriminar, bueno, cuándo es la batería y cuándo le toca al gatito. Entonces ahí ya comenzamos a distinguir una cuestión ya de postproducción, ¿no? Obviamente por eso voy como que desde la parte de cero de efectos de sonido, para ver cómo los construyen y ya luego cómo vamos armando algo mucho mayor, ¿no? O sea, al final podemos hacer una melodía con puros efectos de sonido, como estos
músicos de Stomp, podemos hacer un beat, ¿no? Y obviamente un efecto de sonido hasta le podemos cambiar la tonalidad y hacer una nota, ¿no? Ya es un trabajo de postproducción, se puede hacer incluso con el Audacity, pero pues, bueno, ya sería como ver la historia incluso de los aparatos de sonido de los 70, ¿no? Donde trabajan con los primeros órganos sintetizadores, trabajaban con una cinta, ¿no? O sea, le apretabas una tecla y corría una cinta, ¿no? Entonces ahí es interesante luego ver toda esta reflexión con la que podemos hacer los sonidos, ¿no? Yo hasta aquí le dejo la sesión porque, bueno, ya es la 1, entonces también no quiero aprovecharme de su tiempo y a lo mejor ahorita tienen alguna otra materia, ¿no? Entonces también, pues la idea es que, pues bueno, ya ahorita vimos, bueno, la idea es que, bueno, de algún modo, si ya revisaron, pues bueno, esta parte del texto, pues lo sigan dándole vueltas, ¿no? Ahí vamos a ver al clásico, si hay que darle un espacio a Murray Schafer, que es el autor que da sentido a la parte de lo que son los paisajes sonoros, ¿no? Va a hacer muchas referencias, pues, obviamente, a cuestiones a lo mejor relativamente antiguas, pero vamos a ver de dónde viene el término y ya después, en la sesión posterior a ella, vamos a ver como un paréntesis sobre la importancia del sonido, sobre todo en la parte audiovisual. Pero pues bueno, entonces tienen tarea, creo que la siguiente tarea creo que está ya más calendarizada ya después de ver después esa lectura. Y pues vamos a ir revisando también lo que hicieron en la actividad 2, ¿no? Entonces, sin más, pues realmente esto fue lo que es la tercera sesión de nuestro curso. Y pues bueno, cualquier cosa, pues bueno, de todas maneras la vamos acotando, ¿no? En las sesiones. La idea es que ustedes puedan, pues de algún modo, pues participar, ¿no? En las sesiones, ¿no? Con sus opiniones, ¿no? Y si de repente se les ocurre algún audio, ¿no? Específico, pues lo vayamos trabajando aquí, ¿no? Entonces, sin más, pues hasta aquí dejamos esta sesión. Les agradezco su asistencia y pues bueno, si no se anotaron en la asistencia del día de hoy, pues escríbanlo en el chat. Y pues bueno, nos vemos en 8 días. Revisen con calma el texto de Murray Schafer. Espero que lo podamos comentar. Ahorita todas las sesiones pues todavía parecen más o menos teóricas, ¿no? Pero con esta parte de los ejemplos que van haciendo, un poco la idea es que nos vayamos soltando a ya generar cositas, ¿no? Por ahí audiovisuales, ¿no? Entonces, pues hasta ahí dejamos esta sesión. Nos vemos hasta la próxima sesión, en la misma hora y en el mismo canal. Y pues bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos y hasta luego. Hasta Nos luego. vemos. Gracias. Gracias, profe. Gracias, Hasta luego. Dale. Hasta luego a todos. Sale, hasta luego. Hasta luego.